Hola, hola mis queridos alumnos, ¿cómo están? Pues aquí estamos el día de hoy con un video más. El día de hoy vamos a ver un pequeño resumen sobre todo el bloque 3 de nuestro libro de historia cuarto grado. Todo este bloque se llamó El Encuentro de América y Europa. Por lo tanto, vamos a ver cómo fue esto del descubrimiento de América paso a paso en un breve resumen. Vamos a empezar con la ubicación temporal espacial de los viajes de exploración de Cristóbal Colón en América y de la conquista de México. Entonces, en esta diapositiva vamos a ver brevemente qué pasó. A partir de 1453, los reinos europeos se vieron obligados a explorar y establecer nuevas rutas comerciales, pues los caminos que solían usar fueron bloqueados por los turcos otomanos. Este hecho favoreció el desarrollo de la tecnología empleada en la navegación, pues se construyeron barcos más resistentes y rápidos. Entonces, aquí este hecho es muy importante porque es una de las causas del descubrimiento de América, que esta fue pues que los europeos tenían que buscar nuevas rutas comerciales porque los turcos otomanos bloquearon sus rutas comunes. Entonces, ellos querían ir en busca de otras rutas comerciales. En 1492, Cristóbal Colón, que buscaba una ruta para viajar a India, llegó a un continente desconocido, que más tarde sería llamado América. En 1517 se iniciaron los procesos de colonización de lo que hoy es México y la evangelización de la población. Entonces, ese fue así a grandes rasgos qué fue lo que pasó. Entonces, ahora sí lo vamos a ver en específico. Vamos a empezar con el tema las necesidades comerciales de Europa y los adelantos de la navegación. Entonces, pues hasta aquí teníamos claro que esta necesidad de la comercialización los llevó a buscar nuevas rutas comerciales para llegar a India. Y bueno, hubo muchos adelantos en la navegación porque tenían pues que ir a esta ruta en barcos, en carabelas. Entonces vamos a ver qué adelantos tecnológicos hubo en la navegación. Entre las embarcaciones destacaba la carabela, un barco liviano con velas cuadradas que permitía aprovechar los vientos favorables y resultaba muy rápido y resistente para recorrer distancias largas. También destacaba la nao, una embarcación de mayor tamaño que era usada para la guerra o bien para transportar mercancías procedentes de Asia. Y aquí tenemos la diferencia, vean, entre una carabela, que es un poco más pequeña, y la nao, que ya era utilizada para la guerra. A estos avances a los tipos de embarcaciones se sumó el empleo de instrumentos como el astrolabio y la brújula, que permitieron navegar con más seguridad. El astrolabio, que aquí lo tenemos en esta imagen, era usado por los marinos para observar las estrellas y saber con precisión el lugar donde se hallaban, mientras que la brújula, la que tenemos en esta otra imagen, les ayudaba a orientarse y saber en qué dirección navegar. Otro de los temas fueron los primeros contactos de España en América. A finales del siglo XV, Cristóbal Colón regresó a Europa con objetos de oro, animales e indígenas para mostrar la riqueza de las tierras exploradas. Entonces, una vez que Cristóbal Colón llegó a este continente desconocido, pues la aprovechó para llevarse objetos de oro, animales e indígenas que encontró en este lugar para llevárselos como esclavos a España y pues mostrarles a los reyes qué es lo que había conseguido en América. Por este motivo, los reyes de España financiaron más expediciones y continuaron las rutas de exploración en busca de metales preciosos. Entonces, al llegar Cristóbal Colón les contó a los reyes de España lo que había encontrado y ellos le dieron más dinero para que hiciera más viajes a América y pudiera buscar y llevarles más metales preciosos. En 1517, los españoles llegaron a Champtón,
en el actual estado de Campeche, donde pelearon contra los indígenas. Hay que recordar que hubo muchas peleas con los indígenas hasta que ellos se quedaron con el territorio americano, pero en una de estas guerras, pues pelearon contra los indígenas en Campeche. Y en la última expedición a cargo de Hernán Cortés culminó con la conquista de Tenochtitlan. Y pues vamos a ver esto de la conquista de México Tenochtitlan. Ya sabemos que los españoles tenían mucho interés en estar en nuestro territorio por todos los metales preciosos que se encontraban aquí, por eso hicieron diferentes guerras, pero vamos a ver cómo es que nos conquistaron. Moctezuma, que es el que tenemos aquí en la imagen, el gobernante mexica, se enteró de la llegada de Hernán Cortés en otra de las expediciones y envió mensajeros al encuentro de los españoles con la instrucción de ofrecerles regalos a cambio de que abandonaran sus planes de llegar hasta Tenochtitlan. Entonces Moctezuma les quería regalar algunos metales preciosos para pues que ellos se quitaran esta idea de venirnos a conquistar y pues se fueran con las riquezas que ellos buscaban. Pero pues los españoles no hicieron caso, siguieron su camino y se aliaron con varios pueblos que eran sometidos por los mexicas, lo que facilitaría la derrota mexica. Entonces, dentro de nuestro territorio mexicano, que era en ese tiempo Tenochtitlan, a pesar de que todos éramos indígenas, había mexicas que sometían a otros indígenas. Por lo tanto, cuando llegaron los españoles, pues platicaron con estos indígenas que eran sometidos por los mexicas y se aliaron a los españoles. Los propios indígenas mexicanos, los propios indígenas de Tenochtitlan, se unieron a estos españoles para estar en contra de los mexicas, quienes los sometían. En noviembre de 1519, los españoles llegaron a Tenochtitlan. Cortés tomó como prisionero a Moctezuma y a Cuitláhuac. No hay certeza de cómo muere Moctezuma ese día. Las versiones españolas narran que recibió una pedrada o una flecha de otros grupos indígenas enemigos de los mexicas, o sea que entre nosotros nos matamos según la versión de los españoles. Otras versiones más recientes, asegura que fue Hernán Cortés quien lo mató. En esta batalla murieron muchos españoles y perdieron la mayoría de las riquezas que habían obtenido. Es por eso que la llamaron la Noche Triste. Además de todos sus aliados, los españoles contarían con otro aliado sin saberlo, la viruela. Esta enfermedad era desconocida por los indígenas y atacó a la población, más o menos como lo que estamos viviendo ahora del COVID-19, que llegó un virus que nadie lo conocía y empezó a matar a mucha gente y mucha gente se asustó y se fue a otros lados. En este tiempo pasó lo mismo, pero con la viruela. Llegó esta enfermedad desconocida y muchos indígenas pues se enfermaron y lamentablemente murieron. Algunas personas huyeron, por lo que las poblaciones quedaron deshabitadas por la epidemia de la viruela y esto favoreció la conquista. Entonces, muchos pueblos indígenas asustados por esta nueva enfermedad se fueron a otros lados dejando sus tierras desalojadas y pues obviamente los españoles aprovecharon esto para la conquista. Luego de la muerte de Moctezuma, lo sustituyó Cuitláhuac, pero al poco tiempo murió por viruela, así que fue sustituido por Cuauhtémoc. El 13 de agosto de 1521, los conquistadores apresaron a Cuauhtémoc, logrando la conquista de Tenochtitlan. Entonces podemos decir que la conquista de los españoles fue en 1521. Otro de los temas revisados en este tercer bloque fue la expansión y colonización a nuevos territorios. Después de la conquista de Tenochtitlan, o sea, ya que los españoles estaban aquí bien instalados, se iniciaron varias expediciones hacia el norte y hacia el sur de Mesoamérica, con dos objetivos principales. Uno, la búsqueda de metales preciosos y la segunda, la evangelización. ¿Qué era esto de la evangelización? Pues era convertir a todos los grupos indígenas en católicos.
Entre 1534 y 1548 se descubrieron yacimientos de plata en lo que hoy es Taxco, Guerrero, Zacatecas y Guanajuato, que era uno de los objetivos de los españoles, buscar metales preciosos, y los encontraron en estos estados. Los frailes se acercaron a los grupos nómadas de estas regiones para evangelizarlos. Otro de los temas fue el mestizaje e intercambio cultural. La corona española envió a un grupo de frailes para convertir a los indígenas de los territorios conquistados a la religión católica por medio de la evangelización. Y aquí en esta imagen tenemos a los frailes, que eran los encargados de convencer a los indígenas de pasarse a la religión católica y adorar a su Dios. Los frailes también se encargaron de la educación de los hijos de las familias indígenas de los estratos altos, enseñándoles a los niños religión, escritura, aritmética y canto, y a las niñas las instruían en labores consideradas necesarias para ser buenas esposas y madres cristianas. A mediados del siglo XVI, muchos pobladores españoles ya hablaban náhuatl o otras lenguas originarias. Entonces, como nos mezclamos, pues ya los españoles empezaron a hablar nuestras lenguas. El español que se habla en México es resultado de este proceso de mestizaje cultural. Así fue desarrollado un mestizaje que generó una nueva sociedad en la que convivieron indígenas, españoles, asiáticos y africanos. Estos últimos fueron traídos por los europeos como esclavos. El mestizaje trajo consigo la introducción de nuevas actividades económicas como la ganadería, el cultivo de trigo o de azúcar, lo que influyó en el tipo de alimentos, ya que los platillos integraron ingredientes indígenas y europeos. Entonces, este mestizaje cultural también ayudó a que surgieran nuevos platillos tradicionales con el aporte de los españoles, de los europeos, y con el aporte de los indígenas de Tenochtitlan. Otro tema importante de este bloque fueron la de distintas concepciones de la guerra, mesoamericanos y españoles. Aquí lo que vimos es la concepción de la guerra para los mesoamericanos, o sea, los indígenas, y para los españoles, que fueron los que llegaron. Vamos a empezar con la concepción de los mesoamericanos. ¿Qué era la guerra para los mesoamericanos? Bueno, pues ellos organizaban combates que tenían un sentido sagrado con el fin de obtener cautivos para el sacrificio. Ellos no peleaban para ver quién tenía el poder o para derrotar al enemigo, simplemente ellos creían mucho en los dioses y ellos tenían esta mentalidad de que al obtener cautivos para el sacrificio, para matarlos, pues ofrecían estos corazones y esta sangre al sol, y pues así el sol nunca se iba a extinguir. Entonces ese era el principal objetivo de las guerras para los mesoamericanos. Pensaban que el sol necesitaba alimento para que no se agotara su energía, así que le ofrecían los corazones humanos y sangre que obviamente obtenían de los cautivos de sus guerras. Su valor se estimaba por el número de enemigos capturados. Entonces, quien tenía mayor número de capturados obviamente era el más alto rango y se les llamaba guerreros águila y guerreros jaguar. Esto es en cuanto a la guerra con los mesoamericanos. Ahora, ¿qué era la guerra para los españoles? La guerra implicaba el exterminio del enemigo. Ellos sí luchaban y combatían para eliminar al enemigo. Y pues ellos trajeron consigo armas desconocidas para los pobladores mesoamericanos. Y bueno, ¿qué aspectos tienen en común en cuanto a su concepción de la guerra, tanto mesoamericanos como españoles? Que pues el que triunfaba en la guerra determinaba pues el grupo que debía mandar sobre el otro, y ambos consideraban que la victoria se obtenía gracias al apoyo y poder de su dios. Eso fue un aspecto en común que tenían las dos culturas. Y por último vimos el tema de los sabores de la comida tradicional mexicana. Una vez iniciado el proceso de colonización, empezó una fusión de alimentos europeos y mesoamericanos. Tanto sabores como recetas se mezclaron para dar origen a guisos y dulces muy elaborados, como por ejemplo el rompope,
la barbacoa, el mole, los dulces típicos, entre otros. Estos alimentos eran comúnmente elaborados en los conventos y pues se dio gracias a esta fusión tanto de europeos con mesoamericanos. Los españoles fueron incluyendo en su alimentación nuevos sabores de productos mesoamericanos. ¿Qué fue lo que integraron? Por ejemplo, la sopa de tortilla, el elote y el plátano, la carne asada, los frijoles, el cacao, entre muchos otros ingredientes que ellos empezaron a implementar en su alimentación. Entonces, pues hasta aquí el video del día de hoy. Este fue un resumen de todo lo que se vio en el tercer bloque de historia de cuarto grado. Espero que te ayude mucho en tu examen y nosotros nos vemos en el siguiente video. Yo les mando muchos besos. Bye.